a los 2020 Juegos Olímpicos albergados por Paraguay. Para aquellos de ustedes que no saben, Paraguay es un pequeño pero emocionante país situado en el corazón de América del Sur. Paraguay ha históricamente tenido un tiempo difícil con sus sistemas educativos porque no hay suficiente dinero. A causa de esto, la educación solo se requiere hasta octavo grado. Solo 20% de los ciudadanos son educados después de la escuela secundaria. Esta falta de educación resulta en Paraguay's tasa de pobreza alta. Muchos jóvenes deben abandonar la escuela después de esto, por lo que puede empezar a trabajar para hacer dinero para su familia. Por eso, Paraguay es considerado un país de tercer mundo. Tiene las tasas de mala educación, así su gente no puede conseguir más puestos de trabajo nivel a competir económicamente con el resto del mundo. Por tener los Juegos Olímpicos, Paraguay va a conseguir más dinero para su sistema educativo. Aunque la educación de Paraguay ha sido históricamente mal, el sistema está mejorando. La proporción de estudiantes en la escuela secundaria ha llegado a 8 de cada 10 y la tasa de alfabetización ha aumentado a 99%. Nuevas universidades puede animar más los jóvenes a continuar su educación. Ahora a Vishnu con información sobre la comunidad. A pesar de Paraguay está luchando económicamente, algunos paraguayos están prosperando en la categoría de los medios de comunicación social. Si uno iba a escoger a un ciudadano al azar de Paraguay, la oportunidad de tener acceso a Internet es solo 40%. 90% usa Facebook, mientras que el 2% utilizan otra red social. Es triste que ver a la mayoría de paraguayos no tienen acceso a Internet, pero los ciudadanos del país luchar contra esto mediante el uso de radio. En Paraguay, 90% de sus ciudadanos tienen acceso a una radio. Demuestra la importación en la comunicación de radio dentro de comunidad. Aunque la mayoría tienen acceso a la radio, es interesante ver que el corrupto gobierno censura la mayoría de los canales. Sin embargo, los ciudadanos del país han conseguido alrededor de esta mediante la creación de más de 1,200 canales de radio pirata que transmiten la verdad de su gobierno político. Sin embargo, la política no es lo único que se habla en los medios sociales. El fútbol es otro tema común que se habla en los medios sociales. Por ejemplo, se encontró que de todos paraguayos Facebook entradas del 80% de ellos eran de fútbol. Otra cosa a tener en cuenta es que muchos de estos mensajes son compartidos solo entre miembros de la comunidad. Por ejemplo, muchos canales de radio solo pueden accederse por miembros de la comunidad específica. Esto demuestra cómo los medios de comunicación social en el Paraguay han reunido a la comunidad a tal punto que la comunidad se comporta como una familia. Ahora entrevistamos a Paraguay ciudadano sobre la educación, predicamento y otros asuntos de la comunidad. Aquí está Esteban Julio Ricardo Montoya de la Rosa Ramírez. Hola, soy Esteban Julio Ricardo Montoya de la Rosa Ramírez. Soy un atleta de fútbol en Paraguay y todavía estoy aquí para hablar sobre nuestro sistema educativo. Soy un atleta de fútbol en Paraguay y todavía estoy aquí para hablar sobre nuestro sistema de educativa. Nuestro sistema de educativa está en un predicamento. Las clases sociales en Paraguay tienen una estructura de tres partes: el rico y
la clase media y el pobre. Las personas en las clases media y pobre tienen que luchar para avanzar en nuestro sistema de educativo, mientras que el rico hace muy bien. Nuestro sistema de la educación ha sido en un estado muy mal. Aún, después de muchos años de reforma y reestructuración, los estudiantes que pueden permitirse ir a escuelas fuera del Paraguay para su educación. Otro problema en nuestro sistema educativo es bastante interesante. Somos un país bilingüe. Paraguayos hablan guaraní y español. Los paraguayos hablan guaraní más que español, porque guaraní es el idioma indígena. Especialmente en el pueblo, muchas personas pueden hablar guaraní solo. Esto crea problemas porque los estudiantes de pueblo, quien hablan guaraní principalmente, no pueden tener éxito en los programas educativos de español. A pesar de los problemas del sistema educativo, Paraguay es todavía un hermoso lugar para vivir, con geografía y muy unida comunidad. Paraguay es un gran lugar para celebrar los Juegos Olímpicos. Paraguay tiene muchas cosas que ver y hacer en nuestra capital, Asunción o otras ciudades en el país. Tú no te lamentes de venir a apoyar los Juegos Olímpicos. Con el dinero generado podemos reformar nuestra educación para